Muy buenos días, tardes o noches, estimados usuarios de YouTube. La siguiente es una actividad formativa denominada Proyecto de Vinculación. Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información de un enfoque dirigido a la violencia de género digital. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es José Luis Fuelpas Paguay. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho. Mi tutora es la doctora María Gabriela Espinosa Quesada. Para una breve introducción, el Internet se ha convertido en la actualidad en una extensión de la vida de las experiencias humanas, pues a diario estamos siendo testigos que en las plataformas online la mayor parte de la población a nivel nacional e internacional comparten sus cuentas personales, momentos vívidos, experiencias y demás sucesos que parecen intangibles, pero que en un futuro influyen en el entorno de cada ser. A inicios del año 2020, en la pandemia de COVID-19 y tras la aplicación de las medidas de restricción dadas por los gobiernos para mitigar la expansión de este virus, provocaron que los seres humanos convivan a diario en una realidad virtual, acelerando de esta manera que migren al Internet niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, con el fin de crear nuevos espacios de sociabilización en línea. Según el aporte del Comité de los Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres, causas y consecuencias de la violencia en línea a mujeres y niñas, indicó que para el año 2018 la población en general, al 23%, ha sido víctima de acoso y de abuso en las redes sociales y plataformas digitales, y se estima que una de cada 10 mujeres ha sufrido alguna forma de ciberviolencia desde los 15 años. En el Ecuador este tema no es desconocido, a pesar de que este grupo actualmente tenga garantizados y protegidos sus derechos fundamentales en diversos cuerpos legales. Es necesario que entidades y medios públicos y privados difundan con más frecuencia información relevante sobre la violencia digital de género. Es muy importante y de relevancia esta concientización y cursos de información en relación al tema de la violencia digital de género, porque serán las vías idóneas la capacitación hacia un grupo focalizado que pueda ser víctima en su momento de esta naturaleza, permitiéndoles así elegir los medios adecuados para que puedan hacer prevalecer sus derechos ante un juzgado correspondiente. En un breve desarrollo, tenemos que la violencia digital de género no es algo nuevo, que recién ha surgido en estos últimos tiempos. Siempre ha existido la violencia en diversos contextos y en situaciones en el cotidiano vivir. La diferencia radica en que los tiempos de pandemia tomó mayor fuerza por la carencia de la presencialidad en el ámbito personal, laboral, familiar e incluso estudiantil. En este concepto, las mujeres y los jóvenes, al usar medios tecnológicos de comunicación, sean conscientes de lo bueno y de lo malo que acarrea su uso. La violencia de género para la Convención de Belém do Pará en 1994, en su artículo 1 indica: se entiende como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que causare muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Todos estos actos ya van formando parte de indicios discriminatorios para que a futuro se den violaciones de derechos en contra de la mujer y de los demás miembros del grupo de atención prioritaria. La violencia digital de género es una forma de discriminación
acoso, explotación, abuso y agresión que se produce a través del uso de las redes sociales, correos electrónicos, celulares y cualquier medio dentro de estas tecnologías de la información y comunicación denominadas TICs. En este tipo de violencia se afecta principalmente a mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas LGBTI debido a la reproducción de relaciones de poder que se dan en el contexto de desigualdad social. Los infractores que realizan este tipo de actos en contra de las mujeres adolescentes emplean este tipo de mecanismos digitales porque son pocos los detectados y pueden ser una modalidad novedosa que se adecua a los tiempos actuales de globalización. En los casos de género digital se afecta de manera directa a los derechos esenciales de una persona, derechos que se encuentran normados en las leyes o tratados internacionales de los que el Ecuador forma parte. Con bases normativas, teóricas, objetivas, por estos instrumentos internacionales, cada nación, mediante sus funcionarios legislativos, creó sus propios ordenamientos jurídicos en materia tecnológica y de telecomunicaciones. Las cifras estadísticas del año 2018 en cuanto a la utilización de celulares y el uso y exceso del Internet informan que el 55.9% de las personas que viven en Ecuador utilizó el Internet durante el año 2018. Siendo así, las personas entre 5 y más años de edad poseen teléfono celular inteligente. Un 41.4% a 41.9% de hombres usa estos equipos en relación con un 40.9% de las mujeres. El incremento entre las personas de 16 a 24 años también ha sido relevante, ya que hubo un aumento de 11.4% en el 2012. Para el 2018 pasó a una elevante suma de 63%, es decir, hubo un incremento del 51%. En el año 2017, el 85.2% de la población entre 16 a 24 años accedió al Internet. Es decir, que en estas épocas actuales ha ido incrementando las cifras de personas que hacen uso de un dispositivo móvil y tienen acceso. En este sentido, la población ecuatoriana está mucho más expuesta que antes a ser víctima a las múltiples situaciones de discriminación y violencia. Además, se está dejando rezagado de tomar en cuenta a la población y en específico al grupo LGBTI, puesto que se están visualizando que también son individuos que acceden a los mismos beneficios digitales, por lo tanto deberían también mostrarse cifras de estadísticas de uso de los dispositivos móviles en la parte poblacional. El acoso digital en este sentido de delito se ejecutan varios actos en contra de la víctima, empezando por amenazar, hostigar, discriminar basándose en razones de género. Tenemos también el ciberstalkeo. Estos son comunes, pues relativamente se trata de la revisión de un perfil de otra persona con la que se tiene algún tipo de interés particular para conocer sobre su vida personal e información privada. La difamación se centra en divulgar sin un consentimiento imágenes, videos o hacer montajes de algún otro tipo de contenido donde se vea comprometido la intimidad de una persona y de su núcleo familiar, afectando así a su reputación. Como parte anexa también tenemos que la extorsión, este es un delictivo que se lo puede llevar a cabo por mensajes de texto online y lo que busca es un acto extorsionatorio, como la palabra mismo lo manifiesta, económico, sexual, a través de amenazas, mitigas y hostigamiento.
Tipos de violencia digital de género. La violencia digital de género puede estar representada en varios aspectos. La violencia digital sexual, discursos de odio y expresiones discriminatorias, difusión de información privada o conocida actualmente como doxing. Ataques a la libertad de expresión, hackeo de dispositivos, cuentas, robo de claves, acceso a datos, instalación de software espías con el que pueda investigar, manipular sin que el propietario pueda detectar la cuenta a la que están suplantando. En la Constitución de la República del Ecuador tenemos presentes y consecuentes los derechos digitales reconocidos. El artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera desconcentrada. Asimismo, este mismo cuerpo normativo en su artículo 11, inciso 2, manifiesta: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes, oportunidades, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad, etc. El artículo 38 manifiesta textualmente: en el artículo de la Constitución de la República de Ecuador igualmente vuelven a afirmar que se pueden crear políticas públicas, programas de atención para un grupo focalizado, para este grupo que usualmente es vulnerado, de mujeres, niños, adultos mayores, atendiendo a las inquietudes de género y violaciones de derechos que puedan estar sufriendo estas personas. En este mismo artículo, en su inciso 4, el Estado brindará una protección y garantías básicas para mitigar este tipo de ultrajes a este grupo focalizado. Asimismo, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal, la integridad física, la integridad psicológica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. En su artículo 20, el derecho a la intimidad y personal y familiar. Vamos a analizar un poco sobre la problemática, causas y efectos. La problemática que está sufriendo la ciudadanía ecuatoriana: en mayor parte la población cuenta con un medio tecnológico, convirtiéndose así en un usuario más que pueda ser víctima de la ciberdelincuencia por razones de género, orientación sexual, entre otras, a pesar de que existe una legislación pertinente. Para muchos casos quedan en la impunidad. Las causas. Las causas es la falta de conciencia, conocimiento, empatía para con la sociedad, con el grupo que pueda ser víctimas de este tipo de ciberacosos, uso excesivo de medios digitales y telecomunicaciones sin un enfoque preventivo. Los efectos. Estos efectos pueden ser manifestados tras repercusiones en violencia. Pueden ser muy variados, dependiendo de la forma que tome. Por ejemplo, sentimientos encontrados, depresión, ansiedad, estrés, miedo, ataques de pánico, en fin, varios efectos que tiene sobre la sintomatología humana. Medidas que podría adoptar y que ha adoptado el Estado para evitar este tipo de situaciones. La sociedad en general es consciente que la Constitución de la República del Ecuador es un instrumento normativo supremo y reconoce y garantiza los derechos de las personas. En el año 2021 se publicó el registro oficial de la primera Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, normativa que permite el desarrollo
de la innovación y uso de la tecnología, considerando el tratamiento de los datos personales como un eje central de protección. En agosto del 2021, el país entró en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria del COIP para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, estos enmarcados en el artículo 179, violencia sexual y ciberacoso. En las conclusiones generales podemos establecer: la población general puede ser víctima de cualquier tipo de violencia, pero en caso de violencia de género digital hay que comprender que ésta se da contra las mujeres, niñas y personas del grupo LGBTI, quienes se ven afectados en cuanto a su dignidad, libertad de expresión, intimidad personal, familiar e incluso su integridad. Se puede conceptualizar que la violencia digital de género es toda forma de intimidar, acosar, manipular a una persona de género femenino del grupo LGBTI. Estas víctimas sufren consecuencias psicológicas, baja autoestima, depresiones e inclusive pueden llevarles y orillarles hasta la muerte, hasta suicidarse. Se recomienda a las personas en general y más a las que puedan ser víctimas de violencia digital de género que tengan un enfoque preventivo en cuanto al uso de los medios de las redes sociales digitales. En el caso de ser víctimas, inciten con el proceso judicial debido para que sus derechos sean respetados y se efectúe una reparación integral de los daños causados por él o los agresores que están afectando su vida personal. Estimados usuarios de YouTube, sin nada más que agregar al tema, dejo la bibliografía de donde realicé la investigación. Para los que se interesen y quieran saber más del tema, investiguen, consulten. Ahí se encuentra lo que les he traído esta tarde, noche, para que puedan ustedes orientarse en normativa legal. Sin nada más, pues les agradezco, muy gentiles, y que tengan una excelente tarde y noche.